Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más con el misionero José Bueno para que no te engañen. Gloria a Jesús. Dios le bendiga a todos, mis amados. Por aquí estamos, como de costumbre, siempre tratando de traer una palabra de bendición para aquellos que tienen hambre y sed de Dios, aquellos que andan buscando el Dios verdadero, pero hoy en día hay tantas confusiones que la gente ni sabe dónde está parado y ni tampoco sabe a quién creerle. Gloria al nombre de Dios, pero lo que siempre les recomendamos a todos es que acerca de nuestro Dios, el Dios verdadero, Jesucristo el Señor, el que estuvo muerto y ahora vive, nosotros no tenemos que lavarle el cerebro a nadie, sino que usted mismo tiene acceso a venir ante su presencia, a hablar con Él, porque Él es real. Él es real y se deja encontrar de todos aquellos que le buscan. Gloria al nombre del Señor. Pues hoy yo quiero seguir la batalla de la fe, con nuestro compatriota, el padre Luis Toro, el hombre que quisiera eliminarnos a nosotros de la faz de la tierra. Gloria al nombre del Señor, pero vamos a hablar hoy cuál es la verdadera iglesia. Gloria al nombre del Señor. Ustedes saben que el padre Luis Toro dice que su iglesia es la primera y ya yo me he puesto para eso. Yo voy a refutar a cualquiera que hable todo tipo de mentira con la palabra de Dios en la mano, y usted que está ahí, pues ya usted sabe la recompensa. Gloria al nombre del Señor. Y quiero empezar con la verdadera iglesia. Gloria a Dios. Hay tantas lecturas para iniciar que uno ni encuentra con cuál. Pero voy a iniciar con Efesios capítulo 4, porque como está escrito, nadie puede comenzar una casa sin primero hacer un plano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. A pesar de que la Biblia, la verdadera iglesia, ustedes saben, es dado por hecho que la iglesia verdadera nació el día de Pentecostés. Eso no tenemos que explicárselo, ni tenemos que decírselo a nadie. Después de la asunción de Jesucristo al cielo, pues entonces ahí Él deja a sus representantes, que fueron los apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Y ahí se fue expandiendo la iglesia de Jesucristo. Todos sabemos que ahí Jesucristo le encargó a ellos que predicar e iban a alcanzar a la tierra, a las cuatro esquinas de la tierra. Gloria al nombre del Señor. De eso encargó a Pedro para que le predicara a los judíos, y luego entonces escoge a Pablo para que le predicara a los gentiles. Es bueno que usted sepa que los judíos son el pueblo de Dios, y que los gentiles somos aquellos que no son judíos. Es bueno que usted sepa eso. Entonces, ahí ellos, como lo hemos dicho antes, se acomodaron, se quedaron ahí en el alrededor. Entonces después Dios tuvo que levantar una persecución. Ahí matan a Esteban.
Entonces, la Biblia habla claro que Pablo era partícipe de esas cosas. Y entonces ahí, después que matan a Esteban, entonces llaman a Pablo. El Señor llama a Pablo y Pablo es encomendado para que predique a los gentiles. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por ahí sigue. Pero vamos a hablar, entonces, vamos a entrar en materia para que usted vea si es verdad que la iglesia del Padre Luis Toro es la primera iglesia. Vamos a ver. En Efesios capítulo 4, dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí tenemos claramente que hay un Dios que es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ahora, ¿a quién se está refiriendo todo esto aquí? A Jesús. Un solo bautismo. ¿Cuál es el verdadero bautismo? El que Jesús, el hombre perfecto, el único hombre sin pecado, el maestro, la persona perfecta, cuando él se dio a conocer como maestro allá, o sea, vino como maestro y se bautizó siendo un hombre de 30 años. Entonces, mire cómo sigue. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevando cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todas las cosas de los cielos para llenarlo todo. Aquí está hablando de la muerte de Jesucristo, que bajó, descendió del cielo, vino aquí a la tierra, luego bajó a lo más profundo de la tierra cuando murió y fue sepultado, bajó al infierno, al mismo infierno, y le quitó la llave a Satanás, y entonces después subió. Entonces se fue para su casa para llenarlo todo. Pero entonces mire cómo sigue diciendo aquí, Padre Luis Toro, atención. Y ustedes, los seguidores de los becerritos, seguidores del toro, mire cómo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahí están los 5 ministerios establecidos oficialmente por Dios, por el mismo Jesucristo. Se lo repito, aquí habla de Jesús que bajó, subió, descendió, que murió y todas las cosas, y después se fue para allá y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ya van 2 ministerios, a otros evangelistas, van 3, a otros pastores, van 4, y a otros maestros. ¿A fin de qué? ¿Para qué fueron creados los ministerios por el Señor Jesucristo? Para que los representaran aquí, para llevar el evangelio. El evangelio. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, esto estaba lleno de religiones. ¿Quiénes fueron los que los mataron a él? Los religiosos. Entonces, mire cómo sigue. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué?
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí hay que tener cuidado. Ahora, pero la pregunta es, señor Toro, Padre Luis Toro, usted que nos quiere desaparecer a nosotros los cristianos evangélicos, ¿a dónde está usted en la Biblia? Usted, el cura, las monjas y el papa. Aquí no, usted no aparece. Entonces, no me diga usted a mí que Jesucristo fundó la Iglesia Católica, como dice usted, de primero. La Iglesia Católica, yo se lo voy a llevar paso a paso, porque la Iglesia Católica aparece 313 años después de Cristo, cuando Constantino legaliza el matrimonio, el cristianismo. Había una gran persecución. Constantino, el rey Constantino, se convierte, o sea, se hace el sueño, ustedes todos lo saben, el sueño de que él estaba peleando una guerra, que la había ganado y todo esto. Entonces, Constantino se enamora de Dios, pero ¿qué pasa? Aparentemente, pero entonces la iglesia se corrompe. La iglesia se corrompe. Entonces, ahí es el asunto. Por ejemplo, si recuérdense que le estamos dando recompensa de $1,000 al que nos pueda refutar estas cosas. Por ejemplo, cuando el padre Luis Toro habla acerca de nosotros, el padre Luis Toro dice que nosotros aparecimos después del 1517, cuando Martín Lutero se levantó con las 95 tesis para refutar, o sea, él le dice para dividir, pero esa no es la historia. Martín Lutero se levantó por la corrupción que había, porque en ese tiempo no había denominaciones. La iglesia se llamaba los del camino. La iglesia de Jesucristo, como usted le quiera llamar, todo se iba propagando, pero no había esa jerarquía, no había como quien dice, ese liderazgo, esa jefatura, por así decirlo, que eran todos hermanos. Si usted lee la Biblia, por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11, en adelante, usted se va a dar cuenta, se lo voy a buscar para que usted vea lo que pasó ahí. Vamos a buscarle eso para que usted mire, para que usted pueda ver. Mire cómo dice la Biblia. Dice, se lo voy a leer en el contexto para no sacarlo le voy a sacar a leer los textos anteriores para no sacarlo del contexto, como usted hace. Porque usted coge un solo versículo para hacer una doctrina y ahí a sus ingenuos seguidores, entonces usted lo confunden y ellos comienzan a aplaudirlo a usted. Mire cómo dice Pablo contando su conversión, que Pablo era un religioso y Jesucristo lo llamó al evangelio. Mire cómo dice. Después, pasado 14 años, Pablo está contando su conversión. Dice, otra vez subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, escuche, a los falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud.
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, el evangelio que es fuera del pueblo de Dios, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero escuche esto ahora, Padre Luis Toro. Mire, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, oiga, mire lo que hizo Pablo. Les resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo, el abortivo, como se autodenomina él, que resistió a Pedro cara a cara, el que usted le llama papa. El que usted lo llama papa. Entonces yo se la voy a poner fácil a usted, Padre Luis Toro. Usted sabe lo que hizo el papa, ¿cómo es que se llama? Benedicto XIV, creo que es que se llama el de ahora. El papa le tumbó su doctrina, la doctrina de María, ahora recientemente. Entonces, ¿por qué usted no se atreve a ir a enfrentarlo a él? Y a decirle, porque la base de su doctrina es la Virgen María. Y si fuera la Virgen María, la madre de Jesús, por lo menos fuera otra cosa diferente, pero es un ídolo. Es un ídolo. Entonces, mire qué fue lo que Pablo hizo con Pedro. Mire, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Vaya usted donde el jefe suyo y dígale que él está haciendo eso mal. Vaya para que usted vea. A ver si usted se atreve. Usted sabe que los papas son infalibles. Usted sabe que los papas son intocables. Pues vaya usted y dígale. Porque es que eso es otro tema que yo se lo tengo. Yo le voy a refutar a usted el papado de Pedro. Pero entonces, aquí es que yo quiero que usted me diga entonces dónde está su iglesia. ¿Dónde está su iglesia? En la Biblia. Hábleme de los primeros 100 años. Hábleme desde la asunción de Jesucristo al cielo hasta la muerte de Juan, que fue el último de los apóstoles que murió. Hábleme de ahí. Hábleme, mencióneme una cita bíblica de los 7 libros, que se le quitaron a la Biblia porque no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Pero yo sí le puedo mencionar a usted, libro por libro, que la Biblia se refiere a Jesucristo el Señor. Libro por libro, en los otros 66 que le queda a la verdadera Biblia. Pero entonces ahora se la voy a poner un poquito más caliente. Un poquito más caliente ahora. Mire, ahora en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, para que usted vea lo que dice la Biblia y usted analice esto con conciencia, si es que usted quiere salvarse, ¿usted me entiende? Porque déjeme decirle, nosotros nunca hemos pensado que tenemos la verdad absoluta. Nosotros todos andamos buscando el verdadero Dios, pero ese verdadero Dios
dejó la clave de cómo nos íbamos a conducir cuando nosotros nos encontráramos con Él. Lo primero que tiene que haber es que tiene que haber un cambio. Hay que nacer de nuevo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire lo que dice aquí claramente. Dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 4. Léase a Primera de Timoteo, las dos cartas a Timoteo. Bueno, se la voy a empezar desde el capítulo 3 para enseñarle los ministerios, cómo trabajan los ministerios. Mire cómo dice. Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice, palabra fiel. Ese título de la lectura se llama El requisito para los obispos, ancianos y diáconos. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno le quiere servir a Dios, eso está muy bien. Pero escuche, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Oiga, marido de una sola mujer. No dice la Biblia que si está casado, que no le sea infiel. Es un requisito. Marido de una sola mujer, al menos que no haya nacido, como decía Pablo, que nació eunuco. Y que como pueden nacer, pero son muy pocos. Entonces mire cómo sigue diciendo. Que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Hospedador y apto para enseñar. Ahora, la pregunta suya, la pregunta que yo le voy a hacer a usted, Padre Luis Toro, ¿está usted enseñando? Tómese uno de los que usted está enseñando y dígale, venga, que usted es uno de mis discípulos, usted es uno de mis alumnos, a ver cuál de sus seguidores o oidores le van a poder hablar de la Biblia. Que me presenten un cambio de lo que el evangelio suyo produce. Tiene que presentar cambios. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y es aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, mire cómo sigue eso. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Que gobierne bien su casa. Oiga, que gobierne bien su casa. Aquí vuelve y hace el énfasis. Que el hombre de Dios, el orden de Dios, el sistema de Dios, el diseño de Dios es de familia, de generación en generación. Esto no es un asunto de celibato, porque el celibato fue inventado por los hombres. El celibato para no dejar descendencia. ¿Usted me entiende? Para que haya una jerarquía. Eso es profundo. Póngase la pila, Padre Luis Toro, que hasta que usted no nos suelte a nosotros, yo lo voy a estar refutando a usted y lo estoy esperando para que nos reunamos. Gloria a Dios. Entonces, mire, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí la palabra de Dios está hablando. Se supone que los que le sirven a Dios gozan de la bendición de la familia. Herencia del Señor, dice la palabra de Dios, son los hijos de los hombres. Cosa de gran estima es el fruto de su vientre. Bienaventurado el que llenó su aljaba. Y dice que no será avergonzado cuando se presente con los, ¿cómo es que se dice? Con los... cuando tenga los problemas en la puerta de la ciudad. Dios no juega con la bendición de la familia. Lo primero que Dios hizo fue que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y después dice que cuando le creó
la mujer, dice Adán, esta ahora es carne de mi carne y hueso de mi hueso, por eso será llamada varona. Y dice Dios que Dios lo bendijo y le dijo, multiplíquense y fructifíquense, llenen la tierra y gobiernenla. Dios no juega con eso. Entonces mire cómo sigue diciendo, que gobierne bien a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Imagínese, si usted no tiene una mujer, una esposa que se le llama la ayuda idónea, no hay forma que usted le pueda servir a Dios. No hay forma. Es posible que aparezca uno que Dios haya apartado. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue así. Y mire cómo sigue diciendo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado al vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarde bien el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, mire cómo sigue diciendo. Me voy a ir al grano. Primera de Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos negarán la verdadera fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo endurecida la conciencia, prohibirán casarse. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Prohibirán casarse. Escuche. Y mandarán a que no coman alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí tenemos que analizar esto, porque a esta lectura bíblica tenemos que buscarlo dónde aplicarlo. Entonces, usted no se casa, no se casan las monjas, ni se casan los padres, ni se casan los de arriba, ¿verdad que no? Los jefes. Entonces, si nosotros hacemos un paralelo claro entre estas dos lecturas, entre Efesios en el capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otro maestro, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, para que enseñen a los santos. Entonces, usted no aparece aquí. Entonces, ¿cómo usted me puede decir que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia si no se menciona en la Biblia en ninguna parte? Si lo que se menciona es este evangelio. Cuando Jesucristo viene a la tierra, dice, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la Biblia dice muy claro, siempre creed en el evangelio. Y será el evangelio del reino predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. En la Biblia no menciona nada. Pero entonces yo quiero que usted me explique esto. Yo quiero que los seguidores suyos se lo lleven. Yo sé que usted lo está viendo, yo sé que usted sabe que yo lo ando buscando, pero es que usted no puede. Es que usted no puede exponerse en público. Porque es que yo le cogí el truco suyo, cómo es que usted distorsiona la Biblia. Que me prueben que María está muerta. Pruébeme usted que está vivo, que está viva. Como le pruebo yo que Enoc sí está vivo. Enoc no murió porque Dios se lo llevó, dice la palabra. Elías no murió porque Dios se lo llevó, dice la palabra.
¿Usted me entiende? Entonces, esto no es un asunto. Usted no puede pretender que Dios escriba una Biblia para una sola persona en específico. No. Está establecido, dice la palabra, que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Que mueran y esperen el juicio. Primera de Tesalonicenses dice, tampoco quiero que sufran como aquellos que no tienen esperanza, porque si sabemos que Jesús murió, así también traerá con Dios los que murieron en él. Y dice, y no maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Ahí se me extraviaron un poquito y lo ligué con Juan capítulo 5 y Tesalonicenses capítulo 4. Pero déjeme buscarle a Tesalonicenses para que entonces se quede más fácil, para que se pueda entender más fácil. Mire, como dice. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos le vamos a adelantar a los que murieron. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que murieron haciendo la voluntad de Dios, al final de la trompeta van a resucitar primero, y luego el que esté vivo en esta tierra entonces será arrebatado, y todos van a ser reunidos, los que mueren sin practicar el pecado y los que estén viviendo sin practicar el pecado. Entonces, a eso es lo que se le llama el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Entonces, cuando usted, por ejemplo, usted comienza con ese tipo de doctrina, entonces eso quiere decir que usted tiene una doctrina vana, porque es que usted no tiene fundamento bíblico. Búsqueme donde dice la Biblia acerca de los padres, de las monjas y de los papas. La Biblia lo que habla claro es que dice que no llaméis padre a nadie aquí en la tierra, porque un solo Padre nosotros tenemos, y es nuestro Padre que está en el cielo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vuelvo y le repito, como dije ahorita, que Dios lo que dijo del celibato que usted tiene inventado es que no es bueno que el hombre esté solo, sino que le iba a ser una ayuda idónea. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la esterilidad en los tiempos bíblicos, eso era una maldición. Usted recuerda cuando Ana fue a Silo, allá que se presenta delante de la casa de Dios. Entonces ella derramando su alma, Elí la tomó como que estaba borracha, pero ella estaba entregada a Dios, clamándole a Dios. Entonces, porque Penina se burlaba de ella porque ella era estéril, y Dios le concedió a Samuel. Y léase para que usted vea cuando lo que pasó después, el cántico de Ana, para que usted vea, eso es una maldición, el vivir solo, el usted no tener
El usted no tener familia, eso es una maldición. El usted no tener familia. Por ejemplo, si usted lee donde le citaba ahorita en el Salmo 127, en el Salmo 127, dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, porque comáis y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Entonces, mire cómo dice la Biblia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Oiga, los hijos nuestros son herencia de Dios. Entonces dice, cosa de gran estima el fruto del vientre, como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saeta, usted sabe, como flechas en mano de un hombre de guerra, así son nuestros hijos, porque es que Dios es un Dios de generación en generación. Vamos pasando, pero nuestra descendencia viene atrás. Y mire cómo sigue diciendo, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta de la ciudad. Y entonces, ¿a dónde están las bendiciones de los curas? A las bendiciones de las monjas. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se lo voy a leer? Mire cómo dice. Herencia del Señor son los hijos de los hombres. Y dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurado el hombre que tiene muchos hijos. Entonces, que no hay fundamento. No hay fundamento para usted querernos decir a nosotros que la Iglesia Católica fue la primera iglesia. No hay ningún fundamento. Y ya que usted no quiere debatir conmigo de cara a cara, pues yo estoy debatiendo con usted. Entonces lo que usted tiene que hacer, por lo menos envíeme uno de sus seguidores que me escriban ahí, que me refuten con valentía, que me digan la Biblia dice. Eso es lo que yo quiero que usted me escuche, que usted haga conmigo. Y recuérdese que nosotros no estamos en pleito. No estamos en pleito con usted. Nosotros lo que estamos aclarando es que usted está muy equivocado. Entonces nosotros queremos que sus seguidores se salven. Y si usted quiere también salvarse, pues usted es bienvenido. Así es que lo dejamos. Hasta aquí yo lo voy a dejar. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y recuérdense que usted puede encontrar este y todos los contenidos en nuestro canal de YouTube, Millones para Cristo. Así es que, shalom.